cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes y a los que nos acompañan a través de la radio Cadena 3 Argentina y sus plataformas digitales para la celebración de esta Eucaristía. Hoy desde la parroquia San Ramón Nonnato, ubicada en calle Lima 2050, de barrio Altos de General Paz en la ciudad de Córdoba. Queridos hermanos, celebramos hoy el domingo 22º del tiempo durante el año y las lecturas que escucharemos nos hablarán de nuestra respuesta al amor de Dios a su palabra. Al retomar la lectura del Evangelio de Marcos, podemos preguntarnos, ¿dónde nace el mal? Jesús responde, es del interior del corazón de los hombres. En el lenguaje bíblico, el corazón no es tanto la sede de los sentimientos, sino el centro de las decisiones, los proyectos, los actos responsables y la propia libertad. Lo que vuelve al hombre impuro, manchado e injusto no es lo que siente, sino lo que va aceptando, decidiendo y realizando. A la inversa, la religiosidad pura, justa, sin mancha, no es principalmente el sentimiento religioso, que puede tener sus oscilaciones emocionales, sino el ocuparse de los huérfanos, de las viudas, es decir, de todo aquel que está necesitado de la solidaridad de los que quieren poner en práctica la palabra de Dios Padre. Por lo tanto, la invitación es, como dice la primera lectura, a poner en práctica la palabra, con alegría de saber que no estamos solos para esta misión, recibimos a nuestro obispo, Monseñor Carlos José Ñáñez, que presidirá la Eucaristía y actualizará el mensaje de salvación que Jesús ha querido dejarnos. Lo recibimos con el canto hecho oración. San Ramón Nonnato, este canto es para vos. Ayúdanos desde el cielo a estar más cerca de Dios. Ayúdanos desde el cielo a estar más cerca de Dios. Hijo predilecto de la Madre de la Merced, ayúdanos a crecer en nuestra vida de fe. Ayúdanos a crecer en nuestra vida de fe. Rescatando hermanos a Dios de la prisión. Ayúdanos a cambiar nuestro duro corazón. Ayúdanos a cambiar nuestro duro corazón. San Ramón Nonnato, este canto es para vos. Ayúdanos desde el cielo a estar más cerca de Dios. Ayúdanos desde el cielo a estar más cerca de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor estén con todos ustedes. Ayer se ha celebrado la jornada de oración por el cuidado de la creación y el Papa Francisco ha pedido como intención especial que en todo el mundo haya agua potable para todas las personas. En esta Eucaristía nos unimos a esas intenciones del Papa, cuidar la creación, la casa común y que pueda haber agua para todo el mundo. Y para que nuestra participación en la Eucaristía sea verdaderamente digna, reconociendo con humildad nuestros pecados, pedimos perdón al Señor misericordioso.
Pidamos perdón al Señor por todas las veces que no somos solidarios y nos entregamos a la tentación del egoísmo. Conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Dios Rey Celestial, Dios Padre, Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Roguemos al Señor para que busquemos siempre el encuentro con Él y en su palabra el alimento que nuestra alma necesita. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Comenzamos la liturgia de la palabra. Las palabras de Moisés nos preparan para lo que luego escucharemos en el Evangelio, el cumplir la voluntad de Dios y practicar su verdad en nuestra vida. Primera lectura. Lectura del libro del Deuteronomio.
Moisés habló al pueblo diciendo: Y ahora, Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongan en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres. No añadan ni quiten nada de lo que yo les ordeno. Observen los mandamientos del Señor, su Dios, tal como yo se los prescribo. Obsérvenlos y pónganlos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos, que al oír todas estas leyes dirán: realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación. ¿Existe acaso una nación tan grande que tenga sus dioses cerca de ella como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros siempre que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene preceptos y costumbres tan justas como esta ley que hoy promulgo en presencia de ustedes? Es palabra de Dios. Al salmo respondemos: Señor, ¿quién habitará en tu casa? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. Respondemos: Señor, el que no hace mal a su prójimo ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor. Respondemos: Señor, el que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado, el que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que procede así nunca vacilará. Respondemos: Señor, ¿quién habitará en tu casa? El apóstol Santiago es muy concreto y terminante. Es preciso escuchar y abrirse plenamente a la palabra de Dios, pero también es preciso ponerla en práctica en nuestras vidas. Lectura de la carta de Santiago. Queridos hermanos, todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto y desciende del Padre de los astros luminosos, en quien no hay cambio ni sombra de declinación. Él ha querido engendrarnos por su palabra de verdad, para que seamos como las primicias de su creación. Reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla de manera que se engañen a ustedes mismos. La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando estén necesitados y en no contaminarse con el mundo. Palabra de Dios. En este relato del Evangelio, Jesús nos presenta la contradictoria visión entre él y los fariseos, una oposición que es muy posible que hoy siga viva entre nosotros. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, aleluya, aleluya. Cantar alegres, cantar a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Dios con alegría, llegar a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, aleluya, aleluya. Gloria, aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Los fariseos, con algunos escribas llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús
y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, la deshonestidad, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Dispongamos la escucha y nuestro corazón para recibir lo que el Señor nos quiere decir por medio de nuestro pastor. Queridos hermanos, el domingo pasado contemplábamos en el Evangelio cómo muchos de los que seguían a Jesús, escandalizados por sus enseñanzas, por sus afirmaciones, se alejaban de Él y ya no lo seguían. El Señor Jesús, frente a eso, no disminuye la intensidad de sus afirmaciones y de sus enseñanzas, sino que incluso pregunta a sus íntimos si también ellos quieren apartarse de Él. La respuesta de los 12, que lleva adelante como vocero Pedro, señala claramente que no, que ellos quieren permanecer junto a Jesús. Y la razón de eso es que solo Él tiene palabras de vida eterna. Nosotros nos sentimos identificados con lo que dice el apóstol Pedro. También nosotros queremos permanecer junto a Jesús. Queremos ser sus discípulos. Ahora, ese permanecer junto a Jesús implica observar la ley, cumplir los mandamientos. Porque, como dice la primera lectura, es una ley justa que a quienes la observan hace sabios y prudentes. Y esa ley expresa la cercanía de Dios para con nosotros. Y ese permanecer implica también no solamente escuchar la palabra de Dios, sino ponerla en práctica, como nos dice Santiago. Y Santiago, yendo a las cosas concretas, dice, bueno, ese poner en práctica la palabra significa
estar cerca del necesitado, brindarle la ayuda solidaria y no transar con la corrupción. Eso significa no transar con el mundo. Al decir no transar con el mundo significa no aceptar de ninguna manera la corrupción. Y después en el Evangelio vemos cómo Jesús tiene una nueva discusión con los fariseos. Y los fariseos eran gente que había buscado la autenticidad en su ser miembro del pueblo de Dios. Eran observantes, eran cuidadosos, pero se excedieron en su celo y empezaron a poner más la confianza en ellos mismos que y en sus interpretaciones, y entonces desde allí se volvieron puntillosos e intransigentes. Y entonces, con el auxilio de algunos que habían venido de Jerusalén, lo cuestionan a Jesús porque los discípulos comían sin lavarse las manos. Y esto de lavarse las manos y lavar los utensilios no tenía en primera instancia una razón de tipo higiénica, digamos, sino ritual de observancias prescriptas por normas establecidas fundamentalmente por los hombres. Algunas cosas decían relación a lo que se tenía que observar en el culto, pero estos fariseos lo habían trasladado del culto a toda la vida, y esto lo hacían con una puntillosidad y una rigurosidad que terminaba de alguna manera asfixiando a todo el mundo. Y Jesús responde a la objeción de estos escribas y fariseos, y va al núcleo del problema, y va desde la palabra misma de Dios, haciéndose eco de la predicación del profeta Isaías, que en nombre de Dios le reprocha al pueblo su inautenticidad. Dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y entonces después viene con la enseñanza al pueblo, es decir, no es lo que entra en el hombre lo que lo hace impuro. Problema de los alimentos, qué alimentos son puros, qué alimentos son impuros. Es lo que sale del corazón. De ahí, de donde salen las malas intenciones, eso es lo que mancha al hombre, dice Jesús. Y después hace una enumeración, que no es exhaustiva, pero es impactante. Repasemos algunas cosas de las que pueden salir del corazón y que Jesús menciona. Homicidio, avaricia, robo. Y hoy nosotros podríamos agregar coimas. Y atención, las coimas siempre hay dos: el que la pide y el que la paga, el que la ofrece y el que la recibe. Esto bien claro. Y menciona otras cosas: deshonestidades, orgullo, desatino. Ahora, nosotros tenemos que pensar que esta palabra de Jesús, esto que el Evangelio nos refiere, no es para que nosotros tengamos un panorama de lo que sucedía en aquel entonces. Eso está dirigido a todos nosotros, en todos los lugares, en todas las épocas. La palabra del Evangelio siempre es actual. Y algo de lo que sucedía con los fariseos puede pasarnos a nosotros también. Y por eso el Evangelio nos invita a un examen sincero de nuestras actitudes, de nuestro proceder. Porque podemos caer también
en ese fariseísmo que es buscar la apariencia, a ver lo que aparece, independientemente de lo que esté en el corazón. O, como dice el Papa Francisco en la exhortación sobre la santidad, caer en un pelagianismo que significa, que es lo que les pasaba también a los fariseos, que yo conquisto el favor de Dios y en definitiva la santidad con mi solo esfuerzo. Y volverse en ese sentido también puntilloso e intransigente. Muchas veces los jóvenes cuestionan a la iglesia, a la comunidad cristiana, por esa rigurosidad, por las incoherencias. Eso que Jesús le dice alguna vez a los fariseos también. Ellos dicen, pero no hacen. O cuestionan también por la inautenticidad que desacredita. Y nosotros pasamos en nuestra patria por un momento difícil, de descrédito y de una situación social difícil. Y en la iglesia también. No solo por las dificultades que experimentamos cerca nuestro, en nuestra patria, sino la iglesia en todo el mundo. Y aquí es bueno pensar algo que el Papa Francisco les decía a los sacerdotes en Chile hace relativamente poco, en enero pasado. Tenemos que reconocer nuestras heridas, nuestras llagas, no esconderlas, reconocerlas. Y desde esas llagas acercarnos a la sociedad herida, para tener una actitud compasiva, misericordiosa, porque nosotros mismos estamos afectados por esa fragilidad, y para plantear caminos que permitan superar esas situaciones, superarlas en la verdad, con justicia, con coherencia, con paciencia, con constancia, poniéndonos en manos de aquel que puede ayudarnos a superar esas fragilidades, aquel que puede curar las heridas, y ayudándonos entre todos, porque nadie sale de estas situaciones solo y con su solo esfuerzo, sino con la ayuda de Dios, que nos ofrece abundante en Jesús, y con la ayuda de nuestros hermanos. Fijémonos lo que decía el Papa en esa circunstancia. Estamos invitados a no disimular o esconder nuestras llagas. Una iglesia con llagas es capaz de comprender las llagas del mundo de hoy y hacerlas suyas, sufrirlas, acompañarlas y buscar sanarlas. Una iglesia con llagas no se pone en el centro, no se cree perfecta, sino que pone allí al único que puede sanar las heridas y tiene nombre: Jesucristo. La conciencia de tener llagas nos libera. Sí, nos libera de volvernos autorreferenciales, de creernos superiores. Qué bonitas estas palabras y qué densas en su mensaje lo que el Papa nos dice. Pero volvamos también a la situación de nuestra patria. Y ciertamente hay problemas económicos, están en los medios permanentemente y tienen consecuencias sociales.
Hay hermanos nuestros que sufren a consecuencia de esos problemas. Y tiene implicancias políticas, porque está señalando que a veces no se está a la altura de las circunstancias para buscar y gestionar el bien común. Pero no nos engañemos. El problema de nuestra patria no es en primera instancia económico, social, político. Es un problema moral. No terminamos de observar con cuidado las leyes justas. Y siempre estamos pendientes a ver de cómo podemos esquivar con el famoso tema de la viveza criolla o de la agachada. Y más hondamente, el problema es espiritual. Somos libres, sí, pero con una libertad que es limitada y que es frágil. Y podemos equivocarnos. Y por eso es importante escuchar el corazón y lo que está en el fondo del corazón. Y las sabidurías de la humanidad y las religiones llegan a identificar un núcleo fundamental que nos dice: no hay que hacer el mal a nadie, hay que hacer el bien. Eso está en lo hondo del corazón humano. Y hay que escuchar esa hondura. Y en la tradición judeo-cristiana nosotros tenemos una enseñanza que aparece en el libro de Tobías y dice: no hagas a los demás lo que no quieras que los demás hagan contigo. Y en el Evangelio encontramos eso mismo, pero en positivo. Jesús dice: traten a los demás como les gustaría que los demás los traten a ustedes. Eso es, en definitiva, lo que tenemos que afrontar a fondo en nuestra patria. Dejar de ver quiénes tienen la culpa de lo que pasa y preguntarnos todos nosotros: ¿no tenemos algo que ver? ¿Esto no es un problema de todo, un problema moral, un problema espiritual? Pero el escuchar la palabra y ponerla en práctica tiene también una perspectiva esperanzadora, porque no es solamente lo que tenemos que hacer, sino que Jesús nos ofrece la fuerza necesaria, transformando el corazón para poner en práctica esa palabra. Lo que decía el Papa, señalar quién puede sanar las heridas: Jesucristo y su gracia. Si nosotros le abrimos el corazón a su palabra, a su gracia, y nos dejamos transformar, puede surgir algo nuevo. Eso es lo que necesitamos en nuestra patria. Recuerdo que con ocasión de las circunstancias que se vivieron difíciles allá por el año 2001, 2002, el episcopado publicó una pequeña declaración que decía: la patria necesita algo inédito. Y lo inédito es esto: que hagamos un pacto entre todos de ser buenos y de practicar la bondad. El problema es moral, es espiritual. Jesús nos tiene un mensaje de esperanza y de gracia para todos. Escuchémoslo, escuchémoslo. Y esta Eucaristía nosotros la celebramos en esta comunidad parroquial que venera como patrono a San Ramón Nonnato, y hoy lo está festejando de un modo especial. Y San Ramón Nonnato lleva este nombre porque nació mediante una cesárea cuando su mamá había fallecido. Un nacimiento un tanto extraordinario, un nacimiento que pone de relieve esto que hemos meditado en repetidas oportunidades en nuestra patria: vale toda vida. San Ramón nos reclama nuevamente a esa convicción. Y San Ramón
era mercedario, devoto de la Virgen Santísima en esta advocación, Nuestra Señora de la Merced, la redentora de cautivos. Por ello le podemos pedir, por la intercesión de San Ramón y de la Virgen, que nos alcance la gracia de la libertad interior, libertad de todo pecado, libertad de toda incoherencia, libertad de toda inautenticidad, para que seamos verdaderamente discípulos y misioneros de Jesús. Que así sea. Creemos y por ello proclamemos juntos nuestra fe diciendo: Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hagamos ahora nuestra oración común pidiendo por nuestras intenciones. Oremos todos juntos, confiando que nuestras intenciones son escuchadas y tenidas en consideración por nuestro Padre bueno. A cada intención respondemos: Padre, escúchanos. Por la Iglesia y el Papa Francisco, para que logren transmitir la auténtica religiosidad fundada en tu palabra. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros obispos y sacerdotes, para que por el testimonio de sus vidas se acreciente nuestra fe, se mantenga viva nuestra esperanza y crezcamos en el amor. Oremos. Por la intención universal del Papa para este mes de septiembre, para que los jóvenes del continente africano tengan acceso a la educación y al trabajo en sus propios países. Oremos. Por el 11º Sínodo Arquidiocesano que iniciará el próximo sábado en la ciudad de Córdoba, para que el Espíritu de Dios ilumine a sus participantes y se logre trabajar para que el mensaje de salvación pueda llegar a todos nuestros hermanos. Oremos. Por los cristianos que celebramos el 1 de septiembre la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, para que colaboremos en la protección de la obra de Dios. Oremos. Y por las mujeres embarazadas y los niños por nacer, para que la vida sea protegida desde el momento de la concepción por todos nosotros, especialmente en aquellos casos que sufren dificultades o enfermedades riesgosas. Oremos. Padre de bondad, escucha nuestras oraciones y por la intercesión de la Virgen Santísima y de todos los santos, concédenos lo que confiadamente te pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Preparamos la mesa de la Eucaristía. La hostia pura y el vino de la caridad que presentamos representan nuestros dones, para que vivamos una religión basada en el amor. Acercamos nuestras ofrendas al altar cantando. Tal
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de las manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y toda su santa Iglesia. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unido a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares Pedro y Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con San José su esposo, los apóstoles, San Ramón Nonato y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reconociendo que de verdad somos hijos de Dios, digamos con humilde confianza, como nos enseñó Jesús: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos saludamos mutuamente deseándonos la paz. Los aquí presentes, como los oyentes a través de la radio, nos deseamos la paz que proviene de sabernos amados por el único Dios que nos ha creado para la salvación eterna. Especialmente a los enfermos, a los privados de la libertad, a los que padecen persecución a causa de la fe, a los alejados de los centros urbanos, a los que deben cumplir con su trabajo. Les llegue la paz a todos en este momento. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. Jesús nos ha enseñado: ninguna cosa externa que entre en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Dejemos que en nosotros habite el Señor para exteriorizar obras de amor. Nos acercamos a comulgar cantando. Somos un nuevo pueblo que está en un mundo distinto. Los que en el amor queremos, los que en el amor vivimos. Quienes participan en esta Eucaristía y desean recibir al Señor espiritualmente, los invitamos a orar junto a toda la Iglesia. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti.
No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Hemos sido salvados por el Dios de la vida. En el medio de la... Esta Santa Misa se está transmitiendo simultáneamente por todas las emisoras que integran Cadena 3 Argentina y por todas sus plataformas digitales, y será retransmitida a las 11 horas por Canal C de la ciudad de Córdoba, hoy desde la parroquia San Ramón Nonnato. Pedimos a Dios nuestro Señor bendiga estas emisoras que son un medio para llevar el Evangelio a distintas comunidades, brindando este espacio. La misa del próximo domingo la celebraremos, si Dios quiere, desde la Capilla Inmaculada Concepción, ubicada en calle Avenida Castro Barros, 1316, de barrio Bajo Galán. A la mentira, vamos trabajando por la justicia y rechazamos toda idolatría, porque está entre nosotros el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. Esa pequeña vida que se abre camino hoy necesita una caricia. Busca tu mano, Ramón, entre esperanzas y miedo, amenaza y emoción. Su madre alza la vista, implorando tu bendición. Eres testigo de la vida de Jesús, oración. Acerca tu mano, amigo, fiel amigo de Dios. Hay decisiones tristes que las llenan de temor. Acerca tu esperanza, fiel amigo de Dios. Y cuando se alce la vida de esos frutos del Señor, sonreirás complacido, fiel amigo de Dios. Eres testigo de la vida de Jesús, oración. Acerca tu mano, amigo, fiel amigo de Dios. Acerca tu mano, amigo, fiel amigo de Dios. Invitamos a toda la comunidad a unirnos a la Eucaristía de inicio del 11º Sínodo Arquidiocesano el próximo sábado 8 de septiembre a las 10:30 horas en la Iglesia Catedral Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en la ciudad de Córdoba. La misma será transmitida en vivo desde la página de Facebook de la Arquidiócesis de Córdoba. Invitamos a rezar todos juntos con la oración del Sínodo, diciendo: Señor Jesús, tú que eres el camino, enséñanos a caminar juntos.
celebrando la gracia del 11º Sínodo. Concédenos escuchar, dialogar y discernir el proyecto del Padre. Danos la valentía del testimonio y de la acción. Ayúdanos a transformar lo que haya que cambiar. Que tu Espíritu nos asista para ser discípulos misioneros y comunidades en salida hacia las periferias, interpretando los signos de Dios en estos tiempos. Que la patrona de esta arquidiócesis, Nuestra Señora del Rosario del Milagro y San José Gabriel Brochero intercedan para que proclamemos el primer anuncio del Evangelio, hoy en Córdoba, y seamos la Iglesia que esté presente. Tú esperas de nosotros. Amén. Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los proteja. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sus seres queridos y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Gracias a Dios. En el Salmo hemos respondido a la palabra de Dios diciéndole: Señor, ¿quién entrará en tu casa? Los que proceden con justicia, hablan con verdad, no hacen el mal al prójimo y ayudan con su dinero sin aceptar sobornos, coimas ni negociaciones. Que esto nos sirva de meditación para esta semana que comenzamos. Recordamos que la misa del próximo domingo la celebraremos, si Dios quiere, desde la Capilla Inmaculada Concepción, ubicada en Avenida Castro Barros, 1316, de Barrio Bajo Galán. Nos retiramos cantando. Buen domingo para todos. Muchas gracias. San Ramón Nonato, este canto es para vos. Ayúdanos desde el cielo a estar más cerca de Dios. Ayúdanos desde el cielo a estar más cerca de Dios. Hijo predilecto de la Madre de la Merced, ayúdanos a crecer en nuestra vida de fe. Ayúdanos a crecer en nuestra vida de fe. Rescatando hermanos para Dios en la prisión. Ayúdanos a cambiar nuestro duro corazón. Ayúdanos a cambiar nuestro duro corazón. San Ramón Nonato, este canto es para vos. Ayúdanos desde el cielo a estar más cerca de Dios. Ayúdanos desde el cielo